Cordial saludo. Bienvenidos a la segunda sesión de un total de 3 sesiones de la capacitación en buenas prácticas de manufactura. Esta vez sí, a petición de ustedes, vamos a profundizar sobre lo que nos dice la resolución, lo que nos dice la ley, en lo que tiene que ver con la edificación e instalación en los equipos y los utensilios que vamos a utilizar en el acopio. El objetivo de la capacitación es hacer una revisión de los requerimientos para las instalaciones y edificaciones y los equipos y utensilios de acuerdo con la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. De manera que con estos conocimientos tengamos mayor claridad para apoyarnos en las decisiones que tienen que ver con compras, mantenimientos, modificaciones en la planta física del acopio. Edificación e instalaciones nos pide que cualquier establecimiento que se dedique a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, en este caso almacenamiento, ¿cierto? Porque ustedes almacenan leche fría, distribución, comercialización, expendio de cualquiera de esas operaciones, todas o solo una de ellas. Puede hacer que ustedes lleven a cabo todas las operaciones o pueda que, como en este caso, solo llevan a cabo almacenamiento. Deben cumplir con las condiciones que vamos a describir a continuación. En cuanto a la localización y acceso, nos dicen que deben estar alejados de focos de insalubridad que puedan contaminar el alimento y que su funcionamiento no debe poner en riesgo a la comunidad, que quiere decir que tiene que estar muy en un lugar lejos de focos de basureros, por ejemplo, ¿cierto? De bosques con plagas, de lugares insalubres, donde hayan aguas residuales, por ejemplo. Todo esto que puede llegar a contaminar y que a la vez nuestra planta no debe por qué estar molestando o poniendo en riesgo a la comunidad, ¿sí? Sus accesos y los alrededores deben estar libres de acumulación de basuras, limpios, con superficies pavimentadas o en su defecto recubiertas con un material sanitario que impida el polvo, que impida que haya estancamientos de agua o presencia de otras fuentes de contaminación, que si vamos a colocar un recubrimiento, que sea un recubrimiento que sea seguro, que no vaya a estar empozando el agua o que se si es un recubrimiento, digamos, hay algunos tienen pinturas plásticas, esa pintura se levante, pues ya a los 15 días estén levantada y pueda llegar a contaminar, no. Tiene que ser un material que permita que se lave, que se desinfecte y que se mantenga bien. La edificación tiene que estar diseñada y construida para que proteja los ambientes de producción e impidiendo que entre el polvo, que entre lluvia, que entre sociedad, que entren contaminantes o que nos vaya a servir de refugio de plagas o que puedan entrar plagas o animales domésticos. O sea, en lo posible debemos cuidar que sean muy herméticas. Tiene que haber una adecuada separación física y cuando uno habla de separación física, básicamente está hablando de paredes. Una separación física entre áreas donde se realizan operaciones de producción para que evitar que sean contaminadas, ¿sí? Tienen que estar separadas. Por ejemplo, eh, que el área del tanque esté unida, o sea, sin pared al área de almacenamiento de desinfectantes. Eso está mal, no puede estar así. Debe tener una adecuada separación física. Entonces debe haber una pared para que el área donde nosotros almacenamos desinfectantes no esté directamente en contacto o en comunicación con el agua de producción o con el área de producción o con el área de almacenamiento de nuestra materia prima, que en este caso es la leche. También los diversos ambientes o áreas deben tener el tamaño adecuado, no puede ser algo estrecho o incómodo, ubicados en una secuencia lógica del proceso, desde la recepción hasta el despacho.
Entonces, en una distribución que ojalá sea lineal, si no se puede toda lineal, hay también distribuciones que se hacen en forma como de U o en forma de C, ¿cierto? Nunca en forma circular, porque si la hacemos en forma circular quiere decir que se va a encontrar la cabeza con la cola, o sea, recepción con despacho. Y acordémonos que por contaminación, eso nos puede provocar contaminación cruzada, que pasen todos los microorganismos de ese alimento que recibimos y que no ha sido procesado ni tratado, que se pasen al alimento que ya ha sido procesado o tratado. De ser necesario, se deben dotar las condiciones de temperatura y humedad para la condición higiénica o conservación del alimento. Hay alimentos como el de ustedes que necesita temperatura fría, entonces, ahí dice de ser necesario, debemos garantizar eso, que se den esas condiciones de temperatura. Hay otros alimentos que necesitan condiciones especiales de humedad, por ejemplo, los granos. Esos alimentos, entonces, lo que colocan son extractores de aire em, o aire acondicionados o equipos para que nos bajen el nivel de humedad del ambiente y los granos no se nos vayan a dañar. La instalación debe estar construida de manera que facilite la limpieza, desinfección y el control de plagas. Los depósitos deben estar en proporción a los volúmenes que trabajamos, ¿sí? Que si recibimos 2000 litros de leche diarios, pues la idea es que nuestro litro mínimo, nuestro tanque mínimo sea de esa capacidad, ¿cierto? O más. Lo deseable es que sea más, que si recibimos 1500 mínimo sea de 2000, ¿cierto? Que siempre tengamos un margen para que en caso que nos llegue más materia prima, pues podamos trabajarla, podamos mantenerla a la temperatura que se debe mantener. Y también todos los espacios alrededor de nuestros equipos deben permitir la circulación del personal, y no solo del personal, de los productos. Deben facilitar también que se pueda hacer aseo, que se pueda hacer mantenimiento. Las áreas deben ser independientes y separadas de cualquier tipo de vivienda o dormitorio. No se puede tener ahí la colchoneta, que es para el celador, que no, señor. Eso no puede estar el dormitorio junto a los lugares donde se manipulan alimentos. Tampoco se permite la presencia de animales, sean mascotas o animales silvestres, ninguno de los dos. Y de requerirse, debe contar con un área para el consumo de alimentos y personal que la labora en el acopio, ¿no? En el caso de requerirse, porque pueda en este momento en este momento su producción sea pequeña en realidad las jornadas son muy cortas, pero puede llegar un momento en que las jornadas son largas y se necesita que haya un lugar donde puedan comer tranquilamente y no interfieran con la producción y vayan a llevar contaminación y que también puedan descansar, que estén sus sillas, que estén sus mesas y puedan descansar adecuadamente como lo mandan las legislaciones también laborales. No se permite el almacenamiento de productos químicos ajenos a las operaciones que uno tiene en su planta de alimentos, en su acopio. Entonces, tenemos, por ejemplo, nuestros desinfectantes para la limpieza, también tenemos nuestros detergentes, tenemos todo lo que se refiere a nuestros químicos para la limpieza y la desinfección. ¿M? Pero esos son unos y esos los tenemos establecidos, tenemos sus fichas técnicas y podemos demostrar, vea, esto es lo que utilizamos para limpiar y esto es lo que utilizamos para desinfectar. De pronto sí que tenemos un gel para las manos, bueno, también puede estar el gel para las manos, pero no es el caso que se encuentren otras cosas que no pertenecen a la operación. Por ejemplo, que es que tenemos el betún. Que es para cuando salgamos de trabajar, betunarnos los zapatos. No, eso no puede estar. Eso sería un hallazgo para una inspección del INVIMA. Que es que estas pinturas que es que de pronto vienen a pintar en estos días, entonces pues si de pronto vienen a pintar en estos días, por favor, aléjelo de los químicos, márquelas muy bien y asegúrese de que de verdad usted pueda demostrar que es que vienen a pintar en estos días, ¿cierto? Y lo del derecho de las cosas es que no esté eso ahí, que solamente está lo que usted utiliza en su operación.
Ah, que es que este cemento, que es que el compadre dijo que si se lo guardaba ya que tenemos este cuartico. No, ese cuartico es solamente para sus insumos de usted y lo que tiene que ver con la operación de usted del acopio. Entonces no puede estar guardando pinturas ajenas, no puede estar guardando que el cemento, no puede estar guardando el betún, nada de eso debe estar ahí guardado. En cuanto al abastecimiento de agua, el agua debe ser potable, cumplir con las legislaciones del Ministerio de Salud, porque para eso hay una legislación, que si es agua del acueducto. Entonces, que si es agua del acueducto, deben tener ustedes el, el certificado, los certificados de análisis físico-químicos del acueducto, que si no es agua del acueducto, sino que es un agua veredal, entonces deben tener también, demostrar, tener su planta de tratamiento de agua y demostrar que están cumpliendo con los requerimientos que manda el Ministerio de Salud respecto al agua. Asimismo, las tuberías deben garantizar la protección y potabilidad del agua. O sea, son tuberías para agua, tuberías en PVC, no tuberías antiguas metálicas que causan corrosión, no. Ser tuberías de PVC para agua. El tanque de agua debe ser una capacidad por lo menos mínimo para un día de trabajo. ¿Y cómo saben cuánto gastan ustedes en un día de trabajo? Pues si tienen acueducto, pueden ver el recibo del agua y ahí tienen cuánto es su gasto mensual en metros cúbicos. De acuerdo a eso, pues miran, dividen eso en los días del recibo, que si es un mes, pues serán 30 días, por decir algo. Dice que gastan 5 metros cúbicos, entonces divida 5 metros cúbicos en 30 días a ver cuánto le corresponde por día. Y de acuerdo a eso sabe qué capacidad del tanque. Pero siempre deben ustedes proyectarse, porque una cosa es lo que trabajan ahora, pero si ustedes se proyectan en crecer, van a saber que si crecen van a necesitar más agua. Entonces no pueden irse por debajo, sino que siempre por encima para tener una buena capacidad de agua, por lo menos de un día de trabajo. El material de los tanques debe ser no tóxico, resistente, sin grietas. Como les decía Coco en la capacitación, por lo general todas las firmas que venden tanques acá son de buena procedencia. O sea, cualquier empresa no hace tanques para agua y nos garantiza eso, por lo menos de materiales no tóxicos, resistentes, sin grietas, deben ser de fácil acceso a la limpieza y desinfección periódica. Acordémonos que por lo menos cada 6 meses hay que estar haciendo la limpieza de los tanques, su limpieza y desinfección. Debemos garantizar protección contra acceso de animales, cuerpos extraños, contaminación con agua, lluvia. Los tanques, si ustedes se fijan, por lo general ellos tienen una mirilla o tienen un espacio donde les entra aire, ¿sí? Una perforación donde les entra aire. Eso hay que cubrirlo con un angeo que se pueda lavar, eso para evitar que se vayan a entrar pájaros, porque pasa eso, se entran pájaros y se entran al agua, ya después no pueden salir y terminan ahogándose y contaminándonos el agua. Debe estar identificado, decir tanque de agua, ¿sí? Que se identifique qué es el tanque de agua y que se vea claramente la capacidad. A veces con la intemperie tiende a borrarse eso, entonces hay que estar pendientes de volverle a pintar o señalizarlo de alguna manera. En cuanto a la disposición de los residuos líquidos, deben haber sistemas sanitarios adecuados para recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. ¿A qué se refiere esto sobre todo? En nuestro caso sería como debemos tener una trampa de grasa, ¿no? Porque no podemos estar botando de pronto restos de agua con leche así directamente, sino que pues que tiene que haber una trampita de grasa que nos atrape todas esas partículas grasas y no llevemos tanta contaminación a las aguas residuales. El manejo de los residuos debe impedir la contaminación de alimentos y superficies en contacto con alimentos, o sea que cuando hagamos esta disposición debemos evitar a toda costa que esas aguas sucias nos vayan a contaminar alimentos o superficies en contacto con alimentos. En cuanto a la disposición de residuos líquidos,
debe estar ubicado de manera que no representen riesgos para los alimentos o para las superficies en contacto con alimentos. Se tienen que remover frecuentemente. ¿Sí? No debemos permitir pues que las canecas se nos llenen hasta cuando ya están botándose, ahí sí nos acordamos que hay que cambiarlas. No, antes que se llenen hay que estar desocupándolas. La recolección y almacenamiento debe impedir el acceso y proliferación de plagas. Para el caso de ustedes, pues tienen que demostrar, si no pasa el camión de la basura, entonces tienen que mostrar cuál es el destino final de esas basuras. Entonces, qué sé yo, las entierran, las queman, ¿sí? Aunque acuérdense que no sé cuál es la regulación del municipio, pero en muchas partes no permiten quemas a cielo abierto, ¿no? En otras partes, pues, si no es algo muy representativo que represente un riesgo para la quema de bosques y eso, pues eh, no hay problema. Pero pues tienen que tener ustedes cuidado con eso. O que si lo llevan a un relleno sanitario, donde tienen que demostrar cuál fue la disposición final de sus residuos. Afortunadamente ustedes pues de residuos sólidos no están produciendo, básicamente lo que están produciendo es residuos líquidos y residuos sólidos se limitarían como a los residuos de pronto de papelería o de baño, que tampoco son muchos. Si se generan residuos peligrosos, también se debe cumplir con la reglamentación vigente. No es el caso para acopios, los residuos peligrosos, a no ser que ustedes de pronto tengan una oficina y entonces en la oficina se considera residuo peligroso de pronto las pilas, que ya sabemos que las podemos llevar donde nos venden pilas, por ejemplo, en algunos supermercados, ahí nos recogen las pilas que si utilizamos impresoras y tenemos cartuchos, pues también los podemos llevar a los supermercados o donde compramos los cartuchos, allá no los reciben. En cuanto a las instalaciones sanitarias, que son los mismos baños, nos dice que los baños y los vestidores deben ser independientes para hombres y mujeres, pero nos da una salvedad, nos dice que en microempresas de no más de 6 operarios, el baño puede ser mixto. Los baños deben mantenerse limpios y dotados, o sea que tienen que tener su jabón, su papel higiénico, las toallas para el secado de las manos o tener un secador. También debe tener canecas con accionamiento no manual. ¿Qué quiere decir? Canecas que de pronto tengan un pedal, ese pedal que ayuda a que la puertica de la caneca se abra, la tapa de la caneca se abra para que nosotros no tengamos que coger con la mano la tapa de la caneca y contaminarnos. En el área de elaboración debe haber lavamanos con grifos de accionamiento no manual y equipos automáticos para secado. Y si no tenemos equipos automáticos para secado, nos permiten que utilicemos toallas desechables, pero acordémonos cómo debe ser el protocolo de lavado de manos cuando utilizamos toallas desechables. Con la misma toallita que nos secamos las manos, vamos a cerrar el grifo. ¿Sí? Porque acuérdese que el grifo lo cogimos al principio cuando abrimos la llave y teníamos las manos sucias. Entonces, al final, cuando nos secamos las manos, nos secamos con la toallita y con la misma toallita agarramos la perilla del grifo y cerramos el grifo para no contaminarnos. Y luego botamos la toallita. Próximo al lavamanos se debe colocar aviso sobre necesidad de lavarse las manos luego de ir al baño, antes de iniciar labores de producción y después de cualquier cambio de actividad. Cuando se requiera, las áreas de elaboración deben disponer de sistemas adecuados para limpieza y desinfección de equipos y utensilios de trabajo. Ejemplo, las lavabotas, ¿sí? Los sistemas deben ser resistentes al uso y a la corrosión. Acá hay ejemplos de instalaciones sanitarias para la limpieza y desinfección de botas. Esto fue ejemplos que yo hice. Esto no nos lo trae la resolución que nos diga debe ser así o así, no. Lo que nos dice y lo repasamos es que las áreas de elaboración
en el caso sería ustedes áreas de recepción, ¿verdad? Que es lo que reciben la leche, debe disponer de sistemas adecuados para limpieza y desinfección de equipo y utensilios de trabajo. Acuérdese que las botas es un equipo de trabajo. Entonces hay diferentes, digamos, montajes o accesorios o equipos o dispositivos que nos ayudan para la limpieza y desinfección de botas. Estos son simplemente ejemplos. Ya ustedes escogen de acuerdo al presupuesto que manejan, de acuerdo a las necesidades que tengan y con lo que dispongan también de espacio. Las necesidades me refiero a que de pronto si por el momento solo hay dos personas que necesitamos que están operando, pues tampoco ustedes van a necesitar algo muy grande, ¿no? Y tienen que medirse en eso. Estos son ejemplos, por ejemplo, este dispositivo que vemos acá, este por lo general es en una aleación de acero para evitar que se oxide. Entonces la persona coloca acá el pie y restriega y agrega jabón y restriega y lava muy bien sus botas. Puede después de eso desinfectarlas. ¿Cómo las puede desinfectar? De varias maneras. Por ejemplo, las podría desinfectar con un recipiente marcado en donde tenga el desinfectante y le hace aspersión a la bota con el desinfectante y así las desinfecta. Otra manera, venden unos tapetes que usted yo creo que los conocen muy bien, que los utilizaron, se utilizaban mucho en hospitales o en oficinas en la época de COVID. Y a estos tapeticos se les puede colocar una sustancia que viene en polvo y es desinfectante. Entonces la persona, digamos, se lava primero acá. Acuérdense que los pasos es primero lavado y luego se sacude y pasa los pies acá sobre el desinfectante, que es un, como les digo, es un polvito en ese tapete. O también venden unos pediluvios portátiles, se llaman así pediluvios, y en ese pediluvio se coloca la solución desinfectante y pasan por la solución desinfectante, que se debe cambiar. Si ya hay mucho tránsito, muchos operarios y esto, pues hay que estar pendientes de estar cambiando la solución cuando ya está muy sucia. ¿Sí? Porque ya pierde el efecto del desinfectante. Esos son simplemente ejemplos. Ustedes miran cuál cotizan y vean cuáles se les acomoda más. O si en algún momento deciden o tienen el pediluvio que se ha construido, que es como una piscinita panda, pues ahí tienen que estar pendientes es de estar cambiando la solución de agua con desinfectante, ¿no? Se lavan las botas en otra parte y luego pasan ahí al pediluvio a desinfectarse para poder entrar a las áreas de donde está el tanque, al área de almacenamiento de leche, o que se llamaría de ustedes como es lo que equivale a su área de producción, llamémoslo así. Ahora, condiciones específicas de las áreas de elaboración. ¿Qué nos pide para pisos y drenajes? Nos dicen que deben ser construidos en materiales no tóxicos, no porosos, resistentes, impermeables, que no absorban, antideslizantes, libres de grietas. Eso es claro, eso no tiene así tal cual como es, debe ser. El piso de áreas húmedas de elaboración, o sea, el piso donde hay zonas en plantas como ustedes, en el área donde está el tanque, digamos que puede llegar a ser una zona húmeda porque hay regueros, porque ahí ustedes manejan es un producto líquido, ¿cierto? Puede llegar a ser una zona húmeda. Se dice que tiene que tener una pendiente del 2% y un sifón de al menos 10 centímetros de diámetro por cada 40 metros cuadrados de área. Pero si estamos trabajando en áreas secas, que hay plantas que trabajan solamente seco o están en un área seca, por ejemplo, en una bodega, la pendiente debe ser del 1% y al menos un sifón cada 90 metros cuadrados de área. Las paredes en áreas de elaboración y envasado deben ser de materiales resistentes. Las paredes tienen que ser de colores claros, deben ser impermeables, ¿no? No puede ser algo
digamos, a veces ve uno que solo hacen pañete y encima del pañete pintan. Así, eso no sirve porque primero no es impermeable, ¿cierto? No tiene la resistencia tampoco suficiente porque si eso lo pegamos con cualquier cosa, con algo metálico, ustedes van a ver que se empieza a desprender el cemento. El acabado tampoco es liso. Se pueden formar fácilmente grietas, entonces no nos sirve. No tampoco es de fácil limpieza y desinfección. Y la altura debe ser suficiente de las paredes, porque a veces hacen unas paredes pequeñitas que como que no protegen bien a los ambientes, unas paredes muy corticas. Pueden recubrirse con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos indicados, o sea que no necesariamente tiene que ser cerámicas. Si van a usar pinturas plásticas o esos materiales plásticos, tienen que ver que sean, sean los que se utilizan para empresas de alimentos. Las uniones entre las paredes y los pisos deben ser de forma redondeada, que eviten la acumulación de suciedad y que faciliten la limpieza y la desinfección. ¿Qué pasa? Que venden unos dispositivos así parecidos como estos que ustedes están viendo acá en la presentación y acá, por un ladito, lo que tienen es un hueco. No es sellado, sino que tienen un hueco. O sea que queda un hueco donde no se puede acumular suciedad y también puede ser refugio de plagas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los techos. Los techos deben evitar la acumulación de suciedad también. En los techos se pueden formar condensados, condensaciones. Hay techos que uno los ve llenos de moho. Eso no debe ser así. Se debe facilitar la limpieza y el mantenimiento y debemos mostrar que efectivamente limpiamos y mantenemos bien los techos, que a veces hay que contratar personas para que hagan trabajo de altura, sí, a veces hay que hacerlo, ¿no? Pero se debe hacer y debe ser de manera que nos quede limpio y que no vaya a haber desprendimientos del techo. En lo posible, evitar el uso de techos falsos. Esto que llaman ahora drywall, que colocan en muchas casas, incluso en plantas de alimentos también los están colocando. También están colocando dobles techos de vinilos. ¿M? Con eso hay que tener mucho cuidado. Deben estar muy bien asegurados y permitir la limpieza y desinfección. Lo que pasa generalmente con estos techos es que va a quedar un espacio entre la teja y el techo falso. Va a quedar un espacio y en ese espacio tiende a acumularse mucho polvo. Encuentra uno allá plumas de pájaros, encuentra uno plagas. Entonces, por eso no se aconseja este tipo de techos. En cuanto a las ventanas, deben evitar la entrada y acumulación de polvo, de suciedad, el ingreso de plagas. Se deben utilizar las mallas anti-insecto, que son los mismos angeos, y deben estar construidas de tal manera que podamos hacer limpieza y desinfección de una manera fácil y efectiva. Los vidrios de las ventanas del área de proceso deben tener protección en caso de ruptura. ¿M? Venden películas. Si tenemos en el área, ojo, que estoy hablando del área de proceso. Si tenemos ventanas que dan a nuestra área de proceso, deben tener una película antirrotura, ¿no? Las puertas deben ser de superficie lisa, no absorbente, resistentes y suficientemente amplias para que pueda circular ahí nuestras materias primas y nuestros equipos que podamos mover. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos y las paredes deben evitar el ingreso de plagas. Entonces, esto debe ser completamente hermético. La abertura que da contra el piso, la que da contra las paredes, contra el techo, no debe permitir que entre ningún tipo de plaga, llámese de cucaracha, hormiga, ratón, etcétera. Entre más hermético, mejor. No deben existir puertas de acceso directo entre el exterior y el área de elaboración. A veces para evitar esto también se utilizan las dobles puertas, ¿no? Porque para evitar eso, que abre la puerta y de una vez queda en la calle prácticamente, ¿sí? Que el área, nuestra área de elaboración da directamente a la calle. Eso no se debe, no está permitido. Las escaleras, elevadores, rampas y plataformas, algunas plantas los tienen,
Por si acaso en algún día lo llegan a tener ustedes, una plataforma, una rampa, un ascensorcito de este tipo, tienen que fijarse que también se les puede hacer su protocolo de limpieza y desinfección, que no se vaya a albergar plagas, que no se oxide fácilmente, etcétera. En cuanto a la iluminación, nos aconsejan que haya suficiente y adecuada luz natural o artificial y que las lámparas deben estar protegidas en caso de ruptura. Si hay una ruptura, no se vaya a contaminar nuestro alimento. La ventilación. La ventilación no debe crear condiciones que contribuyan a la contaminación o a la incomodidad del personal. Se debe estar También debe incluir su protocolo de limpieza y desinfección, que encuentra uno que las ventilaciones están llenas de polvo y suciedad de años y de meses. ¿Y qué pasa? Entonces la prenden y salen a volar las motas, y esas motas van y nos contaminan nuestro producto. Otra cosa que encuentra uno en las ventilaciones es que se oxidan, no se les hace mantenimiento, no se cambian las rejillas o no se les limpia con suficiente frecuencia, entonces se oxidan y cae, ya no cae solo mota, sino que también cae óxido. Para los equipos y utensilios, también esta resolución 2674 nos habla de las condiciones que deben tener los equipos y utensilios que vamos a tener en nuestra planta, en nuestro acopio, en nuestra manipulación de alimentos. Deben ser fabricados con materiales resistentes que permitan el uso frecuente y que permitan la limpieza y la desinfección, porque si el material no es resistente a la corrosión, cualquier desinfectante no lo va a corroer, llámese un ácido o una base, ellos son suficientemente fuertes y pueden llegar a corroer un material si no, este no es lo suficientemente resistente, por eso es que se aconseja el acero. Hay una legislación, que es la 683, que habla de todo lo que debe cumplir los equipos y utensilios en contacto con alimento. Otras dos regulaciones, que son la resolución 4142 y la 4143, que nos habla de los equipos, materiales y empaques que, de nuestros alimentos. La 4142, que es para equipos metálicos, y la 4143 para todo lo que tenga que ver con equipos, empaques plásticos. El acabado, ¿cómo debe ser de nuestros equipos? El acabado de la superficie interior debe ser liso, no poroso, libre de defectos, grietas o irregularidades, que podamos fácilmente, si es de desmontarlo, si tenemos que desmontar el equipo para lavarlos, pues que se pueda hacer fácilmente y podamos hacer correctamente la limpieza y desinfección. En el interior de nuestros equipos se aconseja que tengan una curvatura suave, ¿sí? Entre menos aristas tengan, mejor. Entre menos quiebres bruscos tengan, mejor. A veces mandan a hacer el equipo donde fulanito y resulta que le colocan unas soldaduras terribles, unas soldaduras que eso ahí se vuelven un nicho para microorganismos y es muy difícil hacer la limpieza. En contacto con alimento no deben existir piezas que requieran una lubricación, ni roscas u otras conexiones peligrosas, ni tener pinturas que puedan desprenderse. Así deben ser nuestros equipos. Ya para las superficies exteriores de los equipos, deben ser de fácil limpieza y desinfección, evitando la acumulación de suciedad, microorganismos, plagas. Las mesas deben ser lisas, no deben tener aristas, o sea, puntas, ángulos agudos, llamémoslo así, lados agudos. En materiales resistentes, impermeables, de fácil limpieza y desinfección. También para los equipos y utensilios, cuando nos hagan en los mantenimientos, debemos por favor pedirles que aparte de la limpieza exterior y el mantenimiento, también por favor nos ayuden con el mantenimiento de las cajas donde están los motores y demás, ¿cierto? Porque ustedes saben que ahí se acumula mucho polvo y mugre y se nos puede llegar una plaga por ahí.
En los equipos y utensilios, en muchas empresas, fábricas se utilizan recipientes para materiales que no son combustibles, comestibles, para desechos, por ejemplo, el aceite que ya no se va a usar más, ¿cierto? Aceite quemado, se lleva a un garrafón y se le da su disposición final. Se pide que aquellos que ya se utilizan para desechos que no son comestibles no se vayan a volver a usar para comestibles. Y si ya son para desechos, los dejamos exclusivamente para desechos. Aún así, si son para desechos, también deben ser libres de fugas, deben ser de fácil limpieza y desinfección, y que si requerimos que tenga su tapa hermética, pues la debe tener. Las tuberías usadas para la conducción de alimentos o las, llamemos también las mangueras, deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosos. ¿Qué quiere decir inertes? Que no vayan a reaccionar con la sustancia que ellos transportan, ¿no? Por ejemplo, que sea algo de aluminio, digamos una tubería de aluminio, pero si nuestra tubería va a llevar a jugos ácidos, entonces esa tubería va a reaccionar con el ácido de nuestro jugo y va a haber migración de sustancias de metales al jugo. Y eso está mal porque lo contamina. Deben de poder lavar y desinfectar fácilmente. Y si son tuberías fijas, deben tener, deben permitir que se laven con las sustancias que tenemos para tal fin y que permitan la recirculación del detergente y del desinfectante. Los equipos y utensilios deben estar instalados en secuencia lógica, desde la recepción hasta el envasado del producto terminado. Este concepto también lo habíamos visto cuando vimos contaminación cruzada, porque esa es una de las maneras en que se produce la contaminación cruzada. Cuando nosotros volvemos a juntar la cabeza con la cola, ¿qué quiere decir? El producto terminado, lo volvemos a juntar con el producto crudo que llegó a la recepción, pues ahí vamos a contaminar nuevamente nuestro producto. Entonces, la secuencia debe ser lógica y no se debe juntar recepción con producto terminado jamás, ni producto terminado con producto en proceso tampoco. Puede ser una distribución así lineal, como ya les había dicho, una distribución en C, una distribución en U. Nunca una distribución circular, porque ahí se nos uniría recepción con producto terminado. La distancia entre los equipos y las paredes, las columnas, debe ser suficiente para permitir tanto que funcione la máquina, como que la podamos operar, como que le hagan mantenimiento, como que le hagan limpieza y desinfección. Todo tiene que ser amplio, que permita que le podamos pasar la escoba por debajo, el trapero por debajo, ¿cierto? Por el lado también, que pueda pasar el señor técnico y hacer el mantenimiento correctamente. Pueden ser lubricados, pero con lubricantes para uso, lo que llaman alimentario. Eso se llama de uso alimentario, lo llaman así. Y ante todo, así sean de uso alimentario, debemos evitar la contaminación del alimento. Los equipos que se utilizan para operaciones críticas, por ejemplo, aquellos equipos que se utilizan para enfriamiento o equipos que se utilizan para cocción, pasteurización, etcétera, deben tener aditamentos como por ejemplo aquellos que controlan la temperatura, ¿cierto? Que nos muestren qué es lo que está controlando, a qué temperatura está. Que no se nos olvide que tenemos que establecer también un protocolo para ver que esa temperatura que nos está indicando el equipo en realidad corresponde a la temperatura que tiene el alimento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el termómetro no vaya a estar descalibrado, el termómetro del equipo, el que trae el equipo. Y para eso entonces verificamos con otro termómetro que también debe estar calibrado, pero pues que lo introducimos en nuestro producto y verificamos si la temperatura que nos marca ahí coincide con la que está marcando el equipo. En los equipos y utensilios también deben permitir la toma de muestras de alimento y de materias primas. Por último,
No recuerdan que las tuberías nunca deben instalarse por encima de las líneas de elaboración. ¿Por qué? Porque pues pueden caer condensados, pueden caer sustancias, las tuberías nunca están tan limpias como uno quisiera, aunque esto hay que hacerle también su protocolo de limpieza y desinfección, pero al estar elevadas a veces esas zonas no, esto no se limpia a diario, sino se deja para tareas especiales y aseos especial porque requiere tratamiento de limpieza y desinfección con equipo de alturas, ¿no? Entonces debemos evitar que cualquier sustancia sucia caiga a nuestro equipo o caiga a nuestro producto o materia prima. Por lo que esas tuberías elevadas en lo posible deben instalarse lejos de nuestras líneas de elaboración para evitar contaminación. Muy bien, este es ya el compendio de la capacitación que vimos hoy. Por favor, si la pueden repasar, repásenla. Y en nuestra próxima sesión, próximo encuentro virtual, recibo todas las dudas que tengan. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.